El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida. Queremos saludar a todas las teleaudiencias que nos acompañan día a día en las conferencias. Queremos invitarles a que puedan quedarse este tiempo en que vamos a enseñar la palabra, porque está escrito que la verdad es la que nos hace libres. Y Cristo es la verdad y la palabra es Cristo. Por lo tanto, les invitamos a escuchar la conferencia, porque la palabra, el evangelio del reino, transforma. Lo único que transforma es la palabra. Por eso es que el Señor nos manda continuamente a que nosotros leamos la Escritura, porque de la lectura viene la transformación. Marcos capítulo 3, verso 13 adelante, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Esa es una elección. Y a los que llamó vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:17 dice que escogió a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno. En la antigüedad, los asuntos de los nombres era algo sumamente serio, porque el nombre propio tiene mucha importancia. Porque quien no tiene nombre no tiene existencia, o al menos no tiene existencia social. Es por el nombre que podemos decir yo soy fulano, y así ocupamos un espacio en el mundo. Porque el nombre representa al ser humano como componente de identidad individual. Así que el nombre propio se entiende como la promulgación de la identidad, que hace una separación entre unos y otros. El nombre es un componente esencial de identificación del ser humano y viene a ser como un fragmento del alma, de su esencia. Se pensaba antes que el hijo mayor debía llevar el nombre de su padre. Así que los nombres se elegían generalmente de acuerdo a sus oficios, de acuerdo a sus trabajos. Algunos nombres dependían del lugar de donde nacían, porque por ciertas características. Eso se ha ido perdiendo y muchas personas no conocen el origen de sus nombres ni sus apellidos. Por eso es que cuando se piensa en el hijo mayor o cuando se piensa en el único hijo hombre, dicen tiene que llevar el nombre de su padre. Cuando nació el hijo de Zacarías y Elizabeth, quisieron ponerle el nombre del niño, del padre al niño. Y los vecinos no entendían por qué el niño no se llamaría Zacarías como su padre. Y la madre aclaró diciendo, su nombre es Juan. Y se levantó un murmullo entre la familia y los amigos y los vecinos. Quizás hasta pensaron, bueno, las mujeres no tienen derecho a opinar, porque así era en aquel tiempo. Las mujeres no opinaban para nada, ni eran tomadas en cuenta. Así que le preguntaron a Zacarías, y como él estaba mudo, pero no estaba sordo, pidió una tabla y el padre escribió ahí, su nombre es Juan. En la actualidad, muchas personas se quitan su nombre o se cambian nombre sencillamente porque tienen un nombre bien feo. Lo han escogido del santoral católico, que el santoral está escrito en el almanaque Bristol. ¿Cuántos conocen todavía el almanaque Bristol?
Y tenemos un ejemplo en la Escritura de un nombre mal puesto. Se llama Jabes. Jabes significa dolor. O sea que cuando llamaban los chicos, Jabes, vení, juguemos, le estaban diciendo dolor, vení, juguemos. Y él no estuvo conforme con su nombre. Así que le pidió al Señor que le cambiara el nombre, que lo hiciera ilustre, que lo transformara, porque él no estaba conforme con ese nombre. Y dice la Escritura que este hombre fue más ilustre que sus hermanos y construyó inclusive una ciudad. También vemos en la Escritura cómo Dios mismo cambió el nombre de algunos personajes bíblicos y eso trajo una gran transformación a sus vidas. Lucas 9, verso 51 dice que cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros delante de él y estos mensajeros entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero en Samaria no recibieron a los enviados, porque su aspecto dice que era como de ir a Jerusalén. Así que Jacobo y Juan, que fueron los que fueron enviados, vinieron a contarle al Señor y diciéndole, no han querido que nosotros hagamos una campaña en Samaria, busquemos un lugar donde predicar. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Le dijo. Entonces Jesús, volviéndose a ellos, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un espíritu. Cada palabra que sale de la boca puede ser con un espíritu de pleito, un espíritu de censura, un espíritu de chisme, un espíritu de engaño, un espíritu de murmuración. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un espíritu. Por eso Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están hablando, no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre, le dijo, no ha venido aquí para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice, se fueron a otra aldea. Este Juan era pescador de oficio, uno de los primeros discípulos de Juan Bautista, de temperamento colérico. No se olvide que uno nace con el temperamento, porque el temperamento lo hereda de sus padres. Una madre colérica no puede dar hijos melancólicos, tiene que dar hijos coléricos. Entonces, este hombre era de temperamento colérico. Él nació con ese temperamento. Quizás su padre era colérico. El colérico es un temperamento ardiente, ágil, activo, práctico y de voluntad fuerte, con la tendencia de ser independiente. Una persona de temperamento colérico tiende a ser resuelto. Le es fácil tomar decisiones por su cuenta. El colérico se encuentra en su ambiente cuando está activo, porque para él la vida es actividad. Así que no necesita ser estimulado. Él mismo es estimulador de otros. No se dedica a actividades que no tengan propósito concreto. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad práctica y aguda, capaz de tomar decisiones o de planificar actividades útiles en forma instantánea y acertada. Al colérico no le agrada que lo presionen, porque al colérico no le asustan las adversidades. Es tenaz y esa determinación generalmente le hace tener éxito, donde otros fracasan, porque él sigue empeñado en la tarea cuando otros ya se desalentaron. Entonces, haciendo una comparación, ¿cómo sería Josué y Caleb? ¿De qué temperamento serían?
colérico. Vamos. Pero es que hay gigantes allá, los otros melancólicos y flemáticos. Vamos, nosotros estamos con Dios. Así que Juan, como colérico, era un líder natural, un líder nato que se dice. Un líder original, nacido para liderar, fuerte. Empresario ya era, trabajaba con su padre. Trabajador, descubridor de oportunidades, con una mente organizada, autoritaria y poco emocional. El apóstol Pablo también era un hombre colérico. Él fue que dijo, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque él actuaba con rapidez y de repente ya se había equivocado. Pero tiene una ventaja el colérico. Sabe reconocer sus errores. Los otros dan 10.000 vueltas antes de reconocer sus errores. Pero el colérico se dispara, pero sabe reconocer que se equivocó. Y así como se enciende, así también se apaga. Entonces, el temperamento lo heredamos de nuestros padres. Incluye tanto cualidades como debilidades. Y la Biblia define esta herencia como el hombre natural, el hombre carnal, el viejo hombre, la carne corruptible, que no es otra cosa que ese impulso de nuestro ser que busca satisfacer sus deseos. En el mundo quizás sea un honor que se diga de una persona que es muy fuerte, que no se deja con nadie, que es explosivo como hijo del trueno, pero el temperamento es nuestro yo. Nuestro yo verdadero que se va modificando según la formación, la educación, las condiciones donde se vive y el trato que recibimos en la infancia. Cuando un colérico es maltratado en la infancia, si no encausa su vida a Cristo, siempre va a ser un rebelde, porque nunca está satisfecho. El temperamento es el modo con que expresamos lo que sentimos. Y a veces eso se confunde con el carácter, sin saber que la personalidad es solo una fachada que cubre el verdadero carácter. Por eso Dios le dijo a Samuel el profeta cuando él lo mandó a ungir un hijo de Isaí. Y estando ya en la casa, el profeta comenzó a ver los hijos de Isaí, los más simpáticos, los más grandes, los más fornidos. Él pensaba que esos eran los que Dios había elegido. Y decía dentro de sí, este muchacho es el que tengo que ungir. Y Dios le respondió, no mire su parecer, su apariencia, su aspecto, su fachada, su pinta. No estés mirando lo grande de su estatura, porque este no es el que he elegido, no lo he seleccionado, no lo he designado. El hombre le dijo, mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo, le dijo él, miro el corazón. Por eso es que a veces nos confundimos y queremos que Dios elija gente que nosotros pensamos que son las adecuadas. Pero Dios, ¿cómo elige? ¿Según qué? Según el corazón. Entonces volvemos otra vez a Lucas 9. Dice que envió, en verso 52, mensajeros delante de él. Esos mensajeros entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, pero no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesús sabía que le faltaba poco para ser entregado y se propuso pasar más tiempo con sus discípulos y también entre la gente. Y los envió precisamente para que vayan preparando el ambiente en los pueblos por donde él tenía que pasar. Cosa que cuando él llegara la gente esté lista para recibir. Los discípulos se fueron a Samaria y los samaritanos no quisieron recibir al predicador que llegaría. Ellos no entendían quién era el predicador. No entendían la bendición que iban a recibir
con el predicador. Por eso ni siquiera le permitirían pasar por sus tierras. ¿Por qué? Porque entre samaritanos y judíos había una antipatía, un racismo, un fanatismo religioso, porque los samaritanos eran enemigos contra los judíos, porque ellos decían que los samaritanos no podían probar su pureza racial. Para servir, los judíos tenían que conocer de dónde venía, quién era su padre, quién era su abuelo, quiénes eran todos sus antepasados para poder servir. Y estos samaritanos surgió de la mezcla de la gente que trajo Nabucodonosor a estos pueblos cuando sacó la mayoría del pueblo para llevarlo a Babilonia. Entonces, los que vinieron se mezclaron con los que quedaron y así nació esta raza samaritana. Lucas 9:54. Viendo esto, dice, Jacobo y Juan, que eran discípulos de Jesús, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús a ellos, les reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Así que cuando Jacobo y Juan vieron el rechazo de los samaritanos, ellos se enojaron, porque eso le pasa a uno cuando la gente rechaza el evangelio. Especialmente cuando uno es nuevo. Cuando uno es nuevo y nace espiritualmente, quiere que los demás entiendan lo que uno tiene adentro, y los demás no pueden entender lo que uno tiene adentro porque están ciegos a su condición espiritual. Pero uno no entiende, también piensa que es hablando y hablando y hablando que ellos van a entender, y no es así. Entonces ya cuando pasa el tiempo uno se da cuenta, pero siempre tiene la tentación de pensar que lo están rechazando a uno. Pero en realidad no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando la palabra. La palabra del reino siempre es confrontativa, porque la palabra del reino te tiene que arrinconar, porque de otra manera no reaccionas y te conviertes en un religioso. Y Dios no quiere una punta de religiosos en la iglesia, quiere gente nacida de nuevo, convertida y transformada. Así que estos, cuando vieron el rechazo, estaban enfurecidos. Ellos quizás estaban pensando y diciendo: ¿qué se creen estos mestizos? Vamos a mandar fuego del cielo para que caiga sobre ellos y los queme. La Escritura dice que a los que Dios ama, los corrige, los reprende, los disciplina. Así que volviéndose a ellos fue que Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque esta reacción es una muestra de corrupción en el corazón. Llenos de celos, llenos de orgullo, llenos de venganza personal, pero de forma equivocada. Jesús había enseñado a amar a los enemigos, a perdonarlos, a bendecirlos, a hacerlos bien. ¿Para qué? Para poder ser llamados hijos de nuestro Padre, que es bueno aún con los injustos. Si Jesús actuara de la manera que querían Jacobo y Juan, todos los indiferentes, todos los desobedientes, todos los rebeldes, e incluso muchos cristianos legalistas y religiosos llenos de un falso celo, ya no estarían en este planeta. Era como si el Señor le dijera: alto, ¿de qué espíritu son ustedes? No sean tan impulsivos, yo no les he enseñado eso. Si hacemos como ustedes quieren, no va a quedar gente en el mundo. Además le dijo: yo, el Hijo del Hombre, no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Pero si siguen así, vamos a terminar todos muertos. Así que cuando comenzamos, les dije antes, en la fe, generalmente queremos que caiga fuego del cielo. Y no una vez, sino a cada rato y que consuma a los que rechazan el evangelio. Tenemos celos de Dios, pero de modo carnal
y de modo natural. Las iglesias están llenas de Juanes y Jacobos porque la mayoría son niños en la fe. Y escuche esto, los niños son vengativos. Cuando esto sucedió, Juan también era un niño en la fe. Pero el evangelio del reino, cuando uno lo deja actuar en el corazón, produce una transformación. Entonces el hombre se va transformando. ¿Cómo? Por la comunión, por la cercanía, por la intimidad, y nos va tornando irreconocibles, como sucedió con Juan, porque fue Juan el que llegó a escribir: hijitos míos. Primero quería que caiga fuego del cielo para los samaritanos, ¿no? Pero él al final de sus años en la fe, él llegó a escribir: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno cometió pecado, si ya metieron la pata, no les queda más que buscar perdón en Jesucristo. Nadie más puede ayudarlos. Él es el único abogado delante del Padre. Confiesen su pecado, no sigan revolcándose en la inmundicia, avancen, sigan adelante, no se queden ahí postrados, levántense. Solo una persona cambiada puede reaccionar así. Este hombre cambió porque probó la paciencia, la misericordia y el amor de Jesús. Eso lo cautivó y eso debería cautivarnos a nosotros, porque Dios ha sido paciente con nosotros. Su misericordia no nos ha faltado y su amor nosotros podemos verlo en la cruz. Eso le dio a este hombre visión y propósito para su vida. El que ha sido tratado con amor será amoroso con otros. El que ha sido tratado con compasión será compasivo con otros. El que ha sido tratado con paciencia será paciente con otros. Porque lo que recibimos, eso es lo que damos. Pero todas estas cosas, cada uno de nosotros las ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué no hay todavía o no se ve en algunos la transformación? Porque esto nos da también una explicación del por qué Jesús confió a Juan el cuidado de su madre. Antes de morir, cuando él estaba clavado en la cruz, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26, que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, dice el verso 27, el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué le dijo que la cuide como una madre? Porque Juan había cambiado tanto que Jesús lo halló digno de confiarle a su madre. Fíjese que este encargo no se le hace a un hombre explosivo, a una persona iracunda, a una persona egoísta. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento que se enoje puede representarle el plato de comida que da. Juan está en la Escritura como ejemplo de lo que Dios puede hacer por el poder transformador del Evangelio. Y ese poder está a disposición de cualquiera. Porque ese poder no se encuentra en las habilidades humanas. Es una pasión del corazón por verdades aprendidas y practicadas. Es algo que viene de adentro. Viene con el gozo. No se trata de fuerzas psíquicas, tampoco se trata de poder mental. Es un poder fuera del control del hombre que actúa de tal manera que el mismo hombre puede ver su necesidad y recibir ayuda para cambiar. ¿De dónde viene ese poder? Viene del Espíritu Santo, que es el poder, el dunamis. Es el mismo que ungió a Jesús para su ministerio. Es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos,
Jesús dijo que el Espíritu Santo nos haría recordar todas las cosas que Él nos había enseñado. ¿Por qué? Porque Él vendría para exaltar el nombre de Jesús en nuestras vidas. Así que cuando Jesús iba a partir, les dijo a sus discípulos, no se pongan así de tristes. No pienso dejarlos huérfanos. Yo mismo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. Así que tal como Él lo prometió, el Espíritu Santo vino para quedarse y hacer su trabajo de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque todos hemos pecado. De justicia, porque solamente Cristo justifica al pecador. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, no importa si vales un centavo para otros. No importa tu nombre, no importa tu apellido, no importa si eres famoso, si eres anónimo, pero lo quieras o no, el nombre y el apellido te identifica. Porque tu nombre refleja y expresa una herencia o un trasfondo social del cual puedes sentirte orgulloso o puedes sentirte avergonzado. Ese poder que transformó a Juan de Boanerges, de Hijos del Trueno, en el apóstol del amor, es el mismo poder que Dios ha depositado en nosotros y está disponible para el que quiera. Ese poder transformó a Abraham de padre exaltado, que significaba su nombre, en Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Ese poder transformó a Sarai en Sara. Ese poder transformó a Jacob, el suplantador, en Israel, el patriarca de una nación. Ese mismo poder transformó a Pedro, de Simón, que significa una caña sacudida por el viento, en Pedro, que significa una piedra pequeña. Ese mismo poder transformó a Saulo. Saulo significa el pequeño, lo transformó en Pablo, el apóstol de los gentiles. Así que si crees en la palabra, tienes que creer también en el poder transformador del Evangelio. Es por eso que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Póngase de pie. Así que si quieres puedes repetir conmigo. Padre, reconozco que no he sido lo suficientemente agradecido con tu perdón. Yo reconozco, Dios, que no he sido lo suficientemente agradecido como para servirte con amor, continuamente, Señor, con gratitud, con gozo, reconociendo lo que tú has hecho en mi vida. Yo te pido perdón, Señor, porque no quiero yo seguir igual, de ser tan ingrato contigo, Señor, con tantas cosas que yo he recibido de ti. Perdóname, Dios. Lávame con tu sangre. No depende del carácter, Señor. Depende de cuánto te amo, Dios. Yo quiero amarte más. Quiero amarte más. Quiero amarte más. Tener un corazón agradecido, Señor. Consciente de que me has aceptado sin pero, Señor. Cuando yo vine a buscarte. Cuando yo vine tras de ti, Señor. Fue porque vos me trajiste primero. Yo te bendigo, Dios, y gracias por amarme tanto. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.